espero que esta sesión les pueda servir bastante. He creado este notebook con la finalidad de poder combinar todas las librerías que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender para este rubro de la geoquímica o para cualquier base de datos que ustedes tengan es saber de dónde vienen, ¿no? Es saber la fuente de dónde vienen. Y antes de eso también es recomendable visualizarlo, ¿no? Lo podemos visualizar ya sea usando lo que es Python o lo podemos visualizar tan solamente, lo digo como visualizar, podemos usar Excel, ¿no? Para saber una noción así a rangos generales, súper general, así para ver si es que tiene digamos, algunos símbolos extraños, ¿no? Sí, y se los comento esto particularmente porque generalmente cuando trabajamos con data geoquímica, generalmente los laboratorios siempre nos envían los datos, la distribución de los elementos para, ya sea para una litología en específico, para una roca en específico, con símbolos medios raros, ¿no? Que de repente nosotros lo hemos visto en las matemáticas que son con símbolos de menos, símbolos de mayor, menor, y esos problemas por lo general siempre van a ocurrir en este caso en lo que es en este tipo de datos. Y tenemos nosotros que saber mapearlos, saber encontrarlos y a eso se le llama poder limpiarlos, ¿no? Esto que les comento son problemas que ocurren con los límites de detección, ¿no? Que es con respecto a lo que es a la base de datos en la geoquímica. Entonces, ya con esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer primero, en este caso, es importar nuestra librería OS. Esa librería ya lo hemos visto antes, ¿no? ¿Y qué nos permite hacer esta librería? Esta librería nos permite acceder a los archivos que nosotros tenemos en nuestra carpeta donde nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, miren, yo les muestro acá. Yo tengo aquí mi carpeta. Eso, estos son los proyectos que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, Codea, proyectos de geoestadística, tesis, ¿no? Que son algunos proyectos personales. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta donde yo guardo mis datos y que se llama Geoquímica. Aquí yo les recomiendo siempre que cuando ustedes estén trabajando eh, sus proyectos, puedan crear una carpeta donde esta carpeta almacene los datos o la base de datos que ustedes van a limpiar, ¿no? De repente van a modificar. Entonces, por ejemplo, miren, yo entro acá y aquí tengo lo que es, ¿cómo se llaman mis datos, ¿no? Tasas de tesis data cruda, data limpia, mayores, MISTI, Roca, Survey, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes lo puedan visualizar de esta manera. Pero con la librería OS, por ejemplo, en este caso lo vamos a importar. Lo que aquí le decimos a Python es que le damos prácticamente como el permiso para que pueda acceder a las carpetas que nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto, para que pueda acceder a la carpeta principal. En este caso, mi carpeta principal, como ustedes pueden ver, se llama Python Jupyter. Y aquí en Python Jupyter tengo los notebooks y tengo mis datos, ¿verdad? Entonces, yo indirectamente le estoy diciendo a Python, oye Python, por medio de la librería OS, accede por favor a esta carpeta. Entonces, una vez ya que lo ejecutamos, ya lo hemos ejecutado acá, ya le hemos dado ese permiso a Python para que pueda acceder, ¿no?, a esta carpeta. Entonces, yo como ya tengo acceso a esta carpeta, yo quiero visualizar qué cosas hay. Pero, ¿y cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer usando el método listdir, que es de punto, o sea, llamamos a la librería OS y llamamos a tu método listdir que nos va a permitir acceder a los archivos que contiene nuestra carpeta principal. Si yo, por ejemplo, no coloco esto, por ejemplo, yo lo voy a quitar, a ver, lo voy a quitar, me debería acceder a los archivos de mi carpeta principal. Por ejemplo, lo vamos aquí. Y ven, y aquí está. ¿Hemos accedido a qué? Hemos accedido a lo que está acá. Aplicación geología, automatización, codea, proyectos, geoquímica, no, todo lo que está acá. Geoquímica, ¿qué cosa es? En este caso hemos visto. Hemos visto que es una carpeta, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué quiero hacer acá? Yo quiero trabajar con mis datos que se encuentran en la carpeta geoquímica. Entonces, para eso voy a volver a escribir esto, que es el nombre de mi carpeta y este slash, que me va a permitir acceder a los archivos de esta carpeta donde se encuentran mis datos. Entonces, lo que yo voy a hacer primero ahora es poder ejecutarlo de nuevo y ahora sí estoy dentro de esta carpeta y tengo una lista, me genera una lista con los nombres de estos archivos, ¿no?, que yo tengo dentro de esta carpeta. Y aquí podemos ver, tenemos todo esto. Entonces, hasta ese momento, estos dos celdas de código nos sirve para nosotros poder manipular los archivos directamente desde nuestras carpetas donde estamos trabajando.
Entonces, después de esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que importar nuestras librerías complementarias que vamos a usar para nuestro tratamiento de datos, ¿no? Como por ejemplo Pandas, que nos va a permitir manipular lo que son datos celulares, Matplotlib, que nos va a permitir ya una vez limpio estos datos, visualizarlos, NumPy, que es por decirlo así, y recordemos que es como que el padre de Pandas, ya que Pandas a veces utiliza ciertos parámetros de NumPy, entonces siempre es bueno también llamarlo, y además también porque en algunas veces vamos a ver necesario ejecutar vectores, matrices, y eso lo podemos hacer por medio de NumPy. Entonces también es una forma, ¿no? de complementar todas estas dos librerías. Y Seaborn. Seaborn es, como ya sabemos, un Matplotlib, pero un Matplotlib un poco más mejorado, ¿no? Que un poco más, por decirlo así, estéticamente visual. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es importar estas librerías. Esto no se preocupen, es un warning. Un warning es como una advertencia que de repente aquí me está diciendo, ¿no? Que Pandas requiere el 2.48, la versión. Esto simplemente es un warning, pero ya se ejecutó lo que es el código. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que entonces yo lo que quiero hacer es automatizar la lectura de mis datos o en realidad de los archivos que yo contengo en mi carpeta geoquímica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, esto lo puedo hacer mediante un bucle for. Ok, aquí yo he creado, por ejemplo, una variable que se llame carpeta. Esta variable que se llame carpeta me va a guardar una lista. Sí, una lista donde yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero llamar al método fstring para yo escribir un string, y en este string ustedes van a ver que yo estoy escribiendo, o sea, de manera textual, lo que es el nombre de mi carpeta y el slash, y aparte le estoy dando esta variable que se encuentra dentro del bucle floor. ¿Y cómo es que funciona? En este caso, simplemente yo le estoy diciendo para los files que se encuentran en la lista de archivos que tiene mi carpeta geoquímica, que es esto, por favor, tipealos acá. Entonces, ustedes saben que al ejecutar un bucle for, perdón, nos devuelve, ¿no? En este caso, lo que le estamos pidiendo. Si estamos pidiendo los elementos de esta lista, ¿no? Que nos ha generado aquí antes, nos va a llamar uno por uno, uno por uno, uno por uno, así sucesivamente, porque es un bucle, ¿verdad? Y como yo le estoy diciendo que files es cada elemento que se encuentra en esta lista, entonces files va a tomar el nombre de estos elementos, ¿no? Entonces simplemente yo aquí ejecuto, y una vez ya aquí le di la lógica y le llamo a esta variable, y me va a tener esto, ¿verdad? Me va a tener qué cosa, el formato que yo le daba acá, que es el texto, y la variable que ha accedido al elemento de la lista que se encuentra valga la redundancia, en esta lista que nosotros hemos llamado anteriormente. Entonces, con esto, indirectamente, si tú ves acá, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy automatizando lo que son las rutas de mis archivos que se encuentran en esta carpeta. ¿Por qué? Porque yo más adelante voy a necesitar las rutas de estos archivos para poder visualizarlo de manera más óptima. ¿Y cómo así? Por ejemplo, ya con las rutas de estos archivos que yo tengo acá, yo puedo llamar al archivo rocas, al archivo mayores, al archivo data limpia, ¿no? ¿Y por medio de qué? Por medio lo puedo hacer por medio de índices, porque recuerden que esta es una lista, y una lista posee elementos, y los elementos poseen índices. Entonces, una vez que yo ya tengo mis rutas, una vez preparadas, lo que voy a hacer simplemente acá va a ser importar los datos. Entonces ya hemos pasado de explorar lo que es nuestra carpeta que contiene los archivos que a nosotros nos interesan, vamos a iniciar ahora a importarlos. ¿Y cómo así? Por ejemplo, aquí por lo general, como son pocos archivos, digamos en este caso son como que 6, 7, 8 archivos, puede ser a la vista del ser humano, puede ser legible, ¿no? Porque recordemos que el índice comienza desde cero, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el archivo data limpia, yo sé que es el 0, 1, 2 y 3. Ah, ya, tiene el índice 3. Entonces, pero más adelante eso no es tan recomendable. Ya les voy a enseñar un método para que ustedes puedan saber los índices de cada uno de estos archivos. Pero cuando es así pequeño, tú lo puedes manejar así, ¿no? Entonces, para el ejemplo, nosotros vamos a iniciar manejándolo de esta forma, ¿no? Digamos, son pequeñitos allá, entonces yo tengo 8, y en este caso, mi data de interés va a ser, en este caso, la carpeta número 3.
Ok, y yo estoy llamando acá, ¿cómo lo llamo? Por el medio del índice 3, o sea, aquí ya estoy llamando al índice 3, o sea, estoy llamando al 0, 1, 2, 3 al archivo que contiene data limpia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo es que yo lo llamo? Yo voy a crear una variable que se llame data y por medio de mi método que se encuentra en la librería Pandas, voy a leer los archivos CSV. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? A esta variable data, guárdame por favor la información y que puedas leer el archivo CSV que se encuentra dentro de la lista de llamada carpeta, pero quiero específicamente que me lo leas el índice número 3. Y el índice número 3 en este caso vendría a ser la data limpia, ¿verdad? Entonces, simplemente hasta aquí ya le hemos dado la lógica para que lo lea esta data. ¿Y qué es lo que pasa? Como me va a aparecer toda una lista, por ejemplo, si yo no le pongo head, me va a aparecer todas las filas, ¿no? Ya está, aquí me ha aparecido todas las filas que contiene esta data, por ejemplo, mira, aquí está. Y todas las columnas, ¿no? Que están acá. Por ejemplo, pero yo voy a utilizar head para que visiblemente se me haga mejor trabajarlo, ¿no? Entonces, recordemos que con el método hit, que pertenece a lo que es a la librería Pandas, me permite visualizar las primeras 5 filas de mi data frame. Entonces, aquí está, 5 filas, 0, 1, 2, 3, 4, que en realidad son 5 filas, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy haciendo así y aquí, hasta este momento, en este código, yo ya he automatizado la lectura de archivos CSV. ¿Y cómo así? Por ejemplo, voy a leer otro archivo CSV. En este caso, quiero el de Misty o el de mayores, ¿no? Si el data limpia era 3, el de mayores, ¿cuánto es? Debe ser el número 4. Entonces, simplemente lo llamo y ya me llama lo que son a los archivos CSV que pertenecen al archivo mayores, ¿no? O yo quiero de repente el siguiente, ¿no? Que es el 5 que corresponde al Mystic crudo. Y aquí está. Y vamos a trabajar exclusivamente con este archivo porque este es el archivo que a nosotros o en esta sesión nos interesa. ¿Y por qué? Porque este es un archivo que contiene data cruda de geoquímica de una institución pública que es el INGEMED, que tiene su repositorio público donde podemos utilizar nosotros esos datos, ¿no? Para poder aprender un poco más de lo que son las ramas de la geología. Entonces, gracias a esta información, también nosotros podemos no usarlos para poder seguir mejorando nuestros conocimientos. Entonces, esto data corresponde, digamos, a muestras del volcán Mystic, que son su data geoquímica. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que yo, como les comentaba al inicio, los laboratorios nos dan datos con distintos símbolos. Por ejemplo, miren, por ejemplo aquí, ustedes ya están viendo uno que es menor. El menor en este caso, cuando tratamos data geoquímica, significa que está por debajo del límite de detección. Es decir, que es menor al 0.5 en talio. O sea, puede ser 0.4, puede ser 0.3. Entonces, eso es lo que nos dan los laboratorios, ¿no? Pero también hay algunos artificios que nos permiten poder limpiar y mejorar estos datos para poder manejarlo mejor, ¿no? Para próximas investigaciones, ¿no? Entonces, con este código, hasta ese momento en esta celda, ya hemos automatizado la lectura de nuestros archivos de interés. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con este, que vendría a ser el archivo Misty Crudo Copia. Y en este caso, lo que vamos a hacer es limpiarlo, ¿no? Y ver todo el procedimiento. ¿Y cómo así? Para este momento ya hemos importado este archivo. ¿Y qué nos dice acá? Recordemos que con hit tenemos 5 filas y cuando tenemos 79 columnas. Perfecto, que son las columnas que se encuentran acá, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el EDA, con la exploración de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la validación de datos. Entonces vamos a ir por partes en este caso. Entonces aquí yo siempre les recomiendo, cada vez que ustedes creen sus propios códigos, traten de ponerles comentarios, traten de crear sus listas, ¿no? Para que así de repente, porque es un código grande, ¿no? De repente el que ustedes van a crear para sus proyectos personales. Entonces siempre ya con ustedes algunos textos de referencia van a poder visualizar, no, yo quería la parte del código donde he puesto tal cosa, entonces es una recomendación que les hago. Entonces, comenzamos con la validación de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, debemos verificar qué tipo de datos tenemos. Pero antes de eso, ¿cuántas filas y columnas tenemos en nuestro archivo?
Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es esto. Le digo a una variable que se llame filas y columnas, yo la voy a llamar así, y voy a llamar a mi variable data que contiene mi archivo y le voy a decir shape. Recordemos que con shape este nos puede dar en una tupla lo que es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y yo, para que sea más bonito, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que me llames una función prim y con el método fstring voy a escribir lo que yo quiero ver, ¿no? En este caso yo quiero ver existen y otra vez filas. Estoy llamando a esta variable que lo coloqué acá. Recordemos que con esto estamos este, des, desacoplando a esa tupla, porque recordemos que es una tupla lo que nos va a devolver el shape. Entonces yo estoy con el primer elemento de esta tupla me va a representar mi variable filas y con el segundo elemento de esta tupla me va a representar mi variable columnas. Entonces yo voy a decir existe, llamo a la variable filas, filas y llamo a la variable columnas, columnas, ¿no? Y me dice que este archivo contiene 35 filas y 79 columnas. Perfecto. Hasta ese punto ya sé la cantidad de datos que yo tengo. 35 filas y 79 columnas. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es verificar qué tipo de datos yo tengo. Y simplemente con la función, o mejor dicho, perdón, con el método info, nosotros podemos verificar qué tipo de datos tenemos en este archivo, ¿no? Simplemente llamo a mi variable que contiene mi archivo que se llama data y llamo a mi método info. Y aquí recordemos que nos va a dar este resumen donde nos va a dar la cantidad de valores no nulos que existen en este archivo por columna y además el tipo de dato que tenemos por columna, ¿no? Entonces nosotros aquí hacemos una visión general, ¿no? Una visión general, wow, tiene bastantes columnas y por lo general a veces verlo así es como que, por decirlo así, no es tan eficiente, ¿no? Porque son bastantes columnas. Entonces, eso tenemos que aún resumirlo un poco más. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Entonces, esto ya me sirve como de vista general. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Vamos a verificar el tipo de datos, pero resumiendo. Yo sé que aquí ya me está dando el tipo de datos por columna, pero lo quiero resumir un poco más para que sea un poco más visual al ojo humano, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente es llamar. Llamamos a nuestra variable data y le escribimos lo que es el método getTypes. El getTypes nos devolverá qué tipo de dato es cada columna. Y aquí nos da, ¿no? Y como sabemos que tenemos casi 78 columnas, 79 columnas, aquí es como que nos da los primeros 5, por decirlo así, 1, 2, 3, 4, 5, y luego se come, ¿no? Y luego nos da los últimos 5. Entonces, lo que yo voy a hacer acá va a ser primero saber, o sea, ya me está dando un pequeño resumen, es saber cuánta cantidad de cada tipo de dato tengo. Entonces, para este momento, mi objetivo es saber cuántos ints yo tengo, cuántos floats yo tengo, cuántos objects yo tengo. Y recordemos que object son en formato texto, ¿no? Entonces, simplemente lo que yo hago es igualmente llamar a mi función de types y complementarlo con el método value counts. Lo que va a hacer con el método value counts es contar cada uno de estos datos, por ejemplo, va a contar cuántos de floats hay, cuántos de int hay y cuántos de object hay y te va a devolver la suma y resumida. ¿Cómo así? Simplemente aquí lo ejecutamos y me va a dar, ¿no? Float, hay 44 columnas que son de formato flow. Hay 20 columnas que son de formato in y hay 15 columnas que son de formato object o string. Entonces, con esto tú ya tienes ya una noción más visible, ¿no? Tú estás diciendo, oh, ya, yo ya sé que tengo 44, 20, 15. Entonces, hasta ahí tú dices, ya, perfecto. Pero ahora quiero saber específicamente ¿cuáles son esas columnas que están en float? ¿Cuáles son esas columnas que están en in? ¿Cuáles son esas columnas que están en object? Entonces, lo que voy a hacer acá ya es pasar a la siguiente parte, que es las columnas que a nosotros nos interesan. Y esto siempre es trabajarlo, por decirlo así, de manera ordenada. Entonces, lo que primero vamos a hacer acá es saber qué columnas son del tipo flow. Ya sabemos que hay 44 columnas, pero ¿cuáles son las que me interesan, no? Recordemos que estamos trabajando, en este caso, estamos trabajando con el tema de la geoquímica. Entonces, a mí, como geólogo, lo que yo quiero hacer es, las variables que a mí me interesan,
son todos aquellos elementos que estén en óxidos mayores que sean sí o sí en formato float y que los elementos de tierras raras sean sí o sí en formato float. Entonces yo voy a verificar por medio de este código si es que es verdad que son en formato float. Si es que no son en formato float, de repente son en formato int o en formato object, voy a tener que cambiarlos al formato float. Entonces primero vamos a comenzar con el formato float. Entonces, para eso llamamos las columnas de interés que contienen los valores flotantes y yo creo mi variable que se llaman datos flotantes y llamo a mi data que contiene toda mi data en general y simplemente por medio del método selectDataTypes, lo que le voy a decir dentro de este método es inclúyeme todas aquellas columnas que sean estrictamente de tipo float. Y por favor, y esto me va a devolver, todo esto me va a devolver un nuevo data frame, ¿ok? Pero como me va a devolver un nuevo data frame, por ejemplo, miren acá yo lo voy a llamar, este, me devuelve un nuevo data frame con todos los valores de todas las columnas que son en formato float. Pero lo que yo quiero saber es para a mi ojo, porque miren, ustedes ven acá hay 3 puntitos, significa que hay bastantes columnas y que yo no me está mostrando todas las columnas, pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo muestres por medio de columns. Columns me va a retribuir lo que es una lista con los nombres de mis columnas. Entonces simplemente yo llamo acá y ya tengo. Entonces es más visible acá ver que ya tengo, ¿no? Ah, ya tengo esto, sí, perfecto, esto es lo que a mí me interesa, que son los óxidos mayores, esto también me interesa, lo que son los elementos de tierras raras, los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, pero también hay variables acá que no me interesan, entonces que de repente más adelante yo las voy a borrar, pero ya con esto ya tengo una noción que efectivamente las variables que a mí me están interesando y que están dentro de esta lista están en formato que yo quiero, que es el float, ¿no? Entonces, simplemente como les decía, aquí ya entramos a tener bastante cantidad de datos, o sea, bastante cantidad de columnas en nuestra lista. Y aquí ya se va a hacer más tedioso nosotros contar manualmente cuál es el índice de cada quien, ¿verdad? Entonces, para eso está Python, para poder automatizar eso. Entonces, simplemente por medio de un bucle, nosotros vamos a saber el índice que contiene cada uno de estos. Cada uno de estos columnas. ¿Y cómo lo vamos a hacer así? Recordemos que hasta este punto es una lista, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta siempre trabajar con listas porque siento que con las listas te da mucha información y la verdad son muy versátiles. Puedes manejarlo como tú gustes y según el problema que tú estés tratando de solucionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá simplemente es crear un buque for, perdón, y aquí le vamos a decir una variable llamada índice 1 y otra variable llamada valor 1 que están dentro de la lista de datos flotantes. Yo le voy a combinar con esta perdón, método que se llama enumerate, con el objetivo de que cuando yo le meto, por decirlo así, usando ese término, método a esta lista enumerate, le estoy asignando ya un índice a cada uno, o sea, le está recordando su índice. Es como que, Shape, recuerda que eres el índice 0, el sílice, recuerda que eres el índice 1, aluminio, recuerda que eres el índice 2, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo enumerate. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es que, repitiendo, para el índice 1 y el valor 1 que están dentro de número que se encuentran dentro de la lista de datos flotantes, simplemente lo que quiero es que me imprimas el índice, y entonces aquí llamo al índice 1 porque va a sacar el índice de toda esta lista para cada uno de esos elementos y el valor que tiene ese índice, ¿no? Entonces simplemente lo que yo hago es ejecutar y aquí ya tengo ya una manera más visual, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa el galio. Ah, ¿dónde está el galio? El galio está por acá, ¿no? Digamos acá. Ah, es el índice 28, entonces ya, como yo voy a trabajar con el galio, voy a trabajar con el índice 28. Entonces es una forma ya más visual, más automatizada de que tú puedas ver los índices cuando tengas una lista bastante grande, porque tú vas a trabajar de repente con miles, 100 columnas, 50 columnas y filas, ni qué hablar, de repente vas a trabajar con más de 10.000, 20.000, 40.000 filas, entonces con esto ya tú puedes ir automatizando, ¿no? Y esto yo lo fui creando en base a la necesidad que a mí me surgía de poder tratar esta data, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez entonces ya yo sabiendo los índices de esto, simplemente lo que voy a hacer acá es seleccionar
columnas que a mí me interesan, ¿no? Entonces, aquí a mí me interesa desde el sílice, que voy, por ejemplo, voy analizándolo y digo, ah, ya, esto sí me interesa, esto también de acá, esto también de acá, pero no me interesa estos dos últimos, que son las coordenadas. Yo quiero los valores geoquímicos, pero esto de acá, el shape, tampoco me interesa porque no me va a servir de nada. Para mí, lo que me interesa, mis variables, es desde el sílice, desde la sílice hasta el iterbio. Y en este caso, yo tengo que saber cuáles son sus índices, ¿verdad? Y es por eso que yo hice esto. La sílice, ¿cuánto es? Es el índice 1. Y el iterbio, que es el último, es el índice número 43. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es seleccionarlos por medio de qué? Por medio del método ILOC, que nosotros ya lo hemos visto en NumPy, ¿verdad? Ya lo hemos visto también en Pandas. Y recordando un poquito de cómo funciona esto, es simplemente llamándolos, ¿no? Datos flotantes que vendrían a ser esta lista, yo le voy a decir, le voy a aplicar iloc, donde le voy a decir, seleccióname por favor estos dos puntos. Recordemos que esta parte primero son las filas y estos son las columnas. Aquí cuando yo solo coloco los dos puntos, le estoy diciendo, seleccióname todas las filas. ¿Por qué? Porque son todas las filas las que necesito trabajar, ¿verdad? Y después le voy a decir, pero quiero que me selecciones desde la sílice hasta el iterbio. Entonces, la sílice, ¿qué número de índice es? Ah, ya es el número índice número uno. ¿Hasta dónde? Esos siempre dos puntitos significa hasta. Hasta el iterbio, que vendría a ser acá el índice 41. Pero recordemos que el método ILOC es un poquito especial, ¿verdad? Necesita que le agreguemos un número adicional. O sea, si es 41, le vamos a sumar uno para que sea 42, ¿no? Entonces, en este caso, él ya lo está entendiendo que va a ser hasta este índice, que es el iterbio, ¿no? En este caso, que es el 41, le ponemos 42. Y me va a devolver, mira, si yo no le pongo esto, si yo no le pongo esto, me va a devolver qué cosa, un data frame con las especificaciones que yo le he dicho que me seleccione. Entonces, mire, ya me he seleccionado desde la sílice hasta el iterio, que son las variables que yo necesito. Pero yo en realidad necesito, solo quiero, yo quiero las columnas. Es por eso que yo le pongo columns y ya me devuelve la lista que yo necesito, con la que yo voy a trabajar. Entonces, hasta valores flotantes, ya hasta ya. Yo ya terminé con mis valores flotantes, ya terminé las variables que yo voy a trabajar. Entonces, ahora paso a la siguiente tipo de dato, que son los valores enteros, ¿no? Y dentro de los valores enteros en geoquímica siempre vamos a tener algunos pequeños problemillas donde nos van a agregar de repente signos negativos o nos van a agregar, por ejemplo, valores que estén por debajo del límite de detección. Entonces, para eso nosotros ya también tenemos que conocer un poco la data, ¿no? Entonces, primero lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el float. Voy a llamar específicamente a los valores que son enteros. Entonces, recuerda que esto lo puedes hacer con selected types y aquí le especificas qué tipo de valor quieres. Yo quiero los enteros. Entonces, yo quiero las columnas por medio de una lista. Entonces, aquí ya me da cuáles son las columnas de esa lista, ¿no? Entonces, hasta este punto, yo veo, ah, mira, por ejemplo, Object ID yo no lo voy a utilizar, Nord tampoco lo voy a utilizar, esto tampoco lo voy a utilizar, hasta esto no lo voy a utilizar, pero lo que yo sí voy a utilizar son estos elementos que yo digo, rayos, no es posible que esto se encuentre acá. Necesito convertirlos a valores flotantes porque necesito trabajar con estos que tengan decimales. Entonces, para eso simplemente lo que yo voy a hacer es lo mismo que yo hice en el float. Voy a saber cuáles son sus índices para posteriormente yo seleccionar las variables que yo necesito. Que en este caso van a ser desde el vario hasta el wolframio, ¿verdad? Que es el índice número 4 hasta el 19. Con esto lo podemos usar por medio de iloc, ya sabemos. Entonces lo llamamos a iloc y ya está. Me seleccionó desde el vario hasta el wolframio. Perfecto. Recuerda que siempre le debes adicionar un número acá al índice con el que estás trabajando, ¿no? Si es 19, le agregas uno y en este caso vendría a ser 20. Entonces, yo ya tengo seleccionado esta fila de números que son enteros. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es como se llama, lo puedo transformar a qué? A una lista, ¿no? Que son columns, entonces ya lo tengo. Pero si no, lo puedo dejar como un data frame, ¿no? También para poderlo tener de referencia en mi código. Pero eso ya va a depender de ti, ¿no? Cómo lo quieras colocar. Entonces, yo lo voy a dejar por el momento así, para poderlo tener así, ¿no? Como remember. Entonces, como ya terminé con mis datos enteros, ya estos están en formato numérico. Estos también están en formato numérico. Y ahora cuando llegamos a los string, que son los formatos texto,
Por lo general en geoquímica, siempre por medio de esos símbolos que yo te comentaba, que son los de mayor, menor, que me indican los límites de detección o los símbolos negativos, ¿no? Por lo general, siempre se escapan valores de elementos que yo necesito que están convertidos en string. Entonces yo eso no lo puedo trabajar en string, lo tengo que convertir en un formato numérico. Entonces por eso que yo llamo acá a los string. Quiero saber cuáles son mis columnas que ahora son de formato string. Ah, ya, bueno. Las muestras obviamente va a ser string, la descripción obviamente va a ser string, el edificio al que pertenece obviamente va a ser string, el grupo, ¿no? Pero rayos, aquí estos elementos que a mí me interesan están en formato string. Entonces yo lo que voy a hacer es transformarlos a un formato numérico, porque no es posible. Pero antes de transformarlos, necesito verificar si es que hay algún carácter especial que estos valores contengan, porque de repente si está con menor a 5 eso yo no lo puedo convertir a numérico. Necesito a realizar algún artificio para poder eliminar ese símbolo, ese signo, y recién convertirlo a numérico, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es otra vez saber cuáles son los índices de estos para poder llamarlos más adelante. Entonces, como a mí me interesa desde el berilio hasta el talio, lo que voy a hacer es llamar a esta lista, ¿no? Entonces, ya yo tengo desde el berilio hasta el talio, perfecto. Voy a utilizar estos y es aquí donde empezamos a realizar ahora nuestros tratamientos. O sea, todo esto que hemos visto es la validación de tipos de datos. Entonces, remember, hasta este momento hemos importado los datos, hemos validado los datos. En este caso, hemos visto qué cantidad de columnas tiene, qué cantidad de filas tiene y el resumen de tipos de datos. Y aquí ya le hemos ido desglosando específicamente qué columnas son string, qué columnas son floats, qué columnas son object, qué columnas son numéricas y así. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con data numérica, vamos a realizar estos tratamientos numéricos a quienes, tal vez a los floats que lo necesiten, a los int que lo necesiten y por supuesto a los string que son, ¿cómo se llama? Estas columnas que necesitamos que sean numéricas. Entonces, para eso vamos a comenzar primero con los valores flotantes. ¿Cuál es el problema de los numéricos en valores flotantes? Es que pueden haber valores negativos y eso, ya por convención de los laboratorios, los símbolos negativos en geoquímica significan que están por debajo del límite de detección. Entonces, nosotros, hay artificios que podemos usar que, bueno, varios geólogos simplemente, bueno, usan algunos artificios que por lo general esos artificios van a tener consecuencias en el ajuste de la curva de algunos histogramas, pero solamente es para ajustar. Por ejemplo, algunos artificios que son comúnmente usados son, digamos, si es -5 en este caso, hablando de geoquímica, es igual a decir que es menor a 5. Entonces, como es menor a 5 yo puedo trabajar con el valor más cercano a 5 que no sea 5 por ejemplo, el 4 o puedo trabajar incluso con el 3 pero por lo general la gente, o mejor dicho, algunos geólogos trabajan con menor, ¿cómo se llama? Menor a un número de este valor, ¿no? O incluso también lo común es trabajar con el mismo valor, ¿no? Porque es como que no es mayor ni 5 ni menor que 5 simplemente es 5. Entonces conservan el número, ¿no? O algunos para poder tener un poco más de ajuste al histograma, le sacan el logaritmo natural, o le dividen a la mitad de su valor. O sea, son artificios que según tú puedes utilizar, pero por lo general, como les digo, el artificio que más se usa, bueno, el que nosotros vamos a utilizar para este caso, es el conservar el mismo número. Entonces, dando un pequeño ejemplo para entender esto, es que digamos, si es menor a 5 voy a conservar el 5. No es ni mayor a 5 ni menor a 5. Entonces eso. Si tú quieres usar el logaritmo, lo puedes usar. Si tú quieres usar la mitad del valor dividido entre 2 lo puedes usar y simplemente lo que va a cambiar es el ajuste de la curva. Nada más. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos cuando trabajamos con valores flotantes con este tipo de datos? Es que pueden haber valores negativos que ya les expliqué que nos indican límite de detección. Entonces, simplemente lo que yo le voy a decir a Python, por favor, es crear una variable llamada negativos1 y le voy a decir, créame una lista, por favor, de todas aquellas listas, perdón, de todas aquellas eh, columnas que posean valores negativos, o al menos un valor negativo en su columna que tiene, ¿no? Entonces yo le voy a decir,
para la variable col1 que se encuentra dentro de datos flotantes, porque estamos trabajando, ¿recuerdas? Con la variable de los datos flotantes, le voy a decir desde ilog, y este ilog, recuerda que te dije que es lo que yo había seleccionado. ¿Y cuál era lo que yo había seleccionado en ese momento? Había llamado específicamente a esto, a estas columnas que yo son las que yo necesito. Entonces, yo dentro de esta columna, dentro de esta selección que yo ya había hecho antes, simplemente la vuelvo a llamar acá y le digo, ¿sabes qué? Quiero que dentro de esa columna me verifiques qué columnas son las que tienen valores negativos, al menos un valor negativo, y que me las coloques en esta lista. Entonces, es aquí donde yo le estoy dando la lógica, ¿no? Si esta columna específicamente llamo otra vez a la variable col1, sean menores que cero. Menores que cero son negativos, ¿verdad? Y con la función any, me dice si es que al menos hay un valor que se encuentre negativo según la condicional que yo le di, que me la ponga o que me la agregue en esta lista. Y simplemente yo ejecuto y como veo, gracias a Dios, efectivamente, esta lista me parece cero, o sea que no hay ningún valor, no, perdón, no hay ninguna columna que contenga valores negativos. Entonces, hasta este momento yo ya he validado ese problema, ya he resuelto ese problema de los valores flotantes. Y como el siguiente valor es un número entero y también es un dato numérico, necesito comprobar si tiene el mismo problema. Entonces, es la misma lógica, simplemente vuelvo a llamar acá a la selección que yo había hecho previamente de las columnas enteras que yo necesito y simplemente aquí le llamo, ¿no? Y entonces, me da la casualidad que efectivamente en la columna wolframio hay un valor negativo. Entonces yo necesito saber cuál es ese valor negativo, qué es qué es lo que yo voy a cambiar, ¿no? Entonces simplemente aquí yo lo coloco como que reconocer los valores negativos de esta columna. Si yo tuviera más columnas, lo podría hacer no acá con una lista de columnas, pero aquí en este caso para este ejemplo solo tengo en mente una columna que tiene valores negativos. ¿Y cómo lo llamo? Simplemente lo que yo voy a hacer es por medio del método log. Recuerda que ilog se diferencia de log porque ilog utiliza índices. En cambio, si tú utilizas log es porque tú ya sabes cómo se llama específicamente esa columna que te interesa a ti. Entonces, a mí me interesa la columna data que se encuentra acá, la columna data. Entonces, lo voy a llamar por medio de log. Yo le digo, dentro de mi archivo general, llámame a la columna data que sea menores a cero, es decir, a los valores de la columna data que sean menores a cero que se encuentran dentro de la columna wolframio. Y entonces, esto yo lo quiero convertir en una lista, esos valores lo quiero convertir en una lista y lo convierto en una lista y me va a dar los valores negativos de esa columna. ¿Y cuáles son los valores negativos? Me dice que son puros menos unos, menos unos, menos unos. Ah, ya, perfecto. Entonces yo aquí comenzaremos a limpiar los datos. Para ello, crearé una copia de mi data original para que más adelante realizaremos las comparaciones. Es decir, por el momento yo estoy realizando, si tú te has dado cuenta, has sido observador hasta este momento, estoy utilizando mi columna, perdón, mi archivo general que se llama data. Pero yo para realizar los cambios, o sea, las modificaciones que ya yo voy a realizar, y todas esas modificaciones que yo voy a utilizar en un futuro, lo voy a hacer por medio de una copia de esta data original. Entonces, yo a esta copia la voy a llamar data limpia. Esta data limpia me va a almacenar ya los datos limpios que yo estoy conservando, ¿no? Y para eso voy a crear una copia de data que contiene todas las columnas y todas las filas. Entonces simplemente yo creo acá mi copia, lo guarda en esta variable que se llama data limpia. Y entonces, una vez que yo ya tengo esa copia para poder hacer las modificaciones que yo quiera, simplemente comenzamos a realizar las modificaciones. ¿Y cómo hacemos acá? Lo primero que vamos a hacer es que ya hemos visto que los valores flotantes ya están bien. O sea, ellos ya no tienen ningún problema porque no tienen valores negativos, ¿no? Hasta ese momento. Pero ahora los valores enteros, ¿no? Los valores enteros sí tienen un problema, que tienen valores negativos. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar, en este caso, los valores que son -1, en este caso, que es lo que yo quiero cambiar. Le estoy diciendo que a mi data limpia, que por favor seleccione por medio del log a la columna wolframio y que me seleccione todos los valores que sean igual a -1, que se encuentran estrictamente en esta columna llamada wolframio y que esos valores sean reemplazados por el número
que sea igual a 1, porque simplemente aquí, como les dije, vamos a utilizar el artificio de conservar el número. Entonces, que sea igual a 1. Entonces, para ese momento, ya yo he hecho el artificio, Python ya lo entendió y ya hizo la modificación dentro de esta data que se llama data limpia. Y para yo comprobar, simplemente llamo a mi data limpia, a mi columna Wolframio, y ya verifico que efectivamente no tengo ya ningún valor negativo. Entonces, esa misma lógica nosotros vamos a utilizarla en los demás, en las demás columnas numéricas que nosotros tengamos de valores enteros, ¿no? Entonces, hasta aquí, ok, ya hemos quedado los valores float, ya hemos quedado los valores numéricos, y están perfectos, ya los dos son numéricos ahora. Ahora necesito los strings. Entonces, simplemente, otra vez, como te digo, aquí lo que voy a hacer es llamar a mi lista de los elementos que son tipo string acá, que hemos seleccionado antes, y lo voy a meter en una variable que se llama list strings. Y aquí está. Estos son las columnas que yo necesito convertir a numéricas. Entonces, lo que simplemente vamos a hacer acá, vamos a hacer lo siguiente. Yo puse acá creación de variable para visualizar los valores únicos de las columnas de interés. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es que crear una variable que se llame valores, seleccionar la columna de mi data original, la columna talio, que es una de las columnas que se encuentran dentro de acá, y que me dé los valores únicos de esta columna, y que lo quiero convertir en una lista para visualizarlo de manera más apreciable, ¿no? Y aquí me dice, efectivamente, los valores únicos de esta columna son el menor a 0.5, el 0.70, el menos 50 puntos, el menos 0.50, perdón, y un valor en blanco, en espacio. Y con eso yo verifico, entonces aquí yo tengo 4 problemitas por resolver. El primer problemita es eliminar este símbolo. El segundo es eliminar este símbolo. El tercero es eliminar estos datos vacíos que a mí no me van a servir. Y el cuarto es convertir todos estos después a numéricos. Entonces, vamos allá. ¿Cómo es que lo hacemos? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es automatizarlo, ¿no? Y aquí este es donde vamos a hacer un bucle para saber los valores únicos. Eso yo lo hice con una sola columna, pero yo en realidad quiero saber todas estas columnas. Entonces, vamos a automatizar la lectura de estas columnas. Yo voy a decir, para la variable elemento que se encuentra dentro de mi lista string, le vamos a dar ¿qué cosa? Una nueva variable que se llame valores y que me seleccione la columna según el elemento que se encuentre aquí y que me dé los valores únicos y que me los dé en formato lista. Y para que se vea más bonito, yo le digo, imprímemelos, por favor, que de manera que yo lo pueda ver visualmente. Entonces yo digo, los valores únicos de la columna elemento son, y me va a dar sus valores únicos en string, ¿verdad? Entonces simplemente yo acá lo ejecuto y, los valores únicos de la columna berilio son estos, los valores únicos de la columna litio son estos, perfecto. Entonces yo ya estoy viendo acá visualmente, wow, que hay bastantes cositas que tengo que convertir, pero que ambos comparten los mismos problemas, que tienen este símbolo, que son string y que poseen datos en blanco. Y que eso no puede suceder y yo lo tengo que limpiar. Entonces, desde ya tú te has dado cuenta que hemos ido ya limpiando específicamente la data, y hemos ido tratándola ya desde un inicio, desde que la hemos importado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es reemplazar los valores en nuestras columnas, por ejemplo. ¿Y cómo hago esto? Aquí lo que voy a hacer es reemplazar este símbolo simplemente quitándolo y que me deje, como les dije, el artificio que me conserva el número. Igual acá, que me elimine este símbolo, que me conserva el número y que me elimine estos espacios en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que estamos haciendo es llamar a un buque for, perdón, y le estamos diciendo, para la variable columna que se encuentra dentro de esta lista string, vamos a llamar a la data limpia porque recuerda que ya voy a realizar modificaciones y estas modificaciones las voy a realizar dentro de esta data limpia porque es la data que voy a utilizar para poder hacer ya luego mis operaciones matemáticas, mis operaciones gráficas. Entonces simplemente digo a data limpia que seleccioname la columna, o sea, aquí recuerda que en el Buckeflow va a tomar el valor de estas variables y va a ser igual a que a mi data limpia y le voy a decir
con el método string y con el método replace que me va a permitir reemplazar. O sea, esto es métodos para modificar strings. Entonces me va a reemplazar ¿qué cosa? Me va a reemplazar este símbolo menor y este símbolo del menos. ¿Por qué? Por un espacio que esté así cerrado. O sea, me va a reemplazar, esto se lee como que nada, me va a reemplazar por una nada. Y entonces quedando solamente el 5,00 y además le voy a decir que sea verdad. O sea, para que pueda, ¿cómo se llama? Guardarlo, ¿no? De la modificación. Y además a esto, o sea, mira, estoy aplicándole otra vez a todo esto que todavía sigue en string, le voy a decir que todos estos valores que ahora ya le has quitado esos símbolos, reemplaza las comas por punto. ¿Por qué por punto? Porque después yo estos puntos, por este formato 5,00, me va a servir para poder transformarlo a numérico. Entonces, otra vez le llamo regex true para poder guardar este cambio. Y nuevamente le digo, entonces, una vez que yo ya te di esta orden, por decirlo así, a Python, quiero que sobrescribas ahora esta data limpia, esta columna, que a todo esto que tú ya has guardado, que lo transformes a numérico, porque ya hemos eliminado estos símbolos y ya hemos convertido las comas a puntos. Y además, que los errores, o sea, cualquier otro dato que no sea un número, por ejemplo, como esto, me los transforme a none. Con errors igual a course, me va a transformar estos datos a none, o sea, a valores nulos. Entonces, simplemente lo que yo hago es ejecutar esto. Y para verificar si ya hizo lo que yo le indiqué a Python, voy a llamar a cualquier columna que se encuentre acá. Por ejemplo, en la columna Berilio. Y de mi data limpia, obviamente porque aquí hemos realizado las modificaciones, y efectivamente lo que era antes acá, si tú puedes visualizar que era texto, ahora es números, ahora es números. Y has visto que esto now era un valor vacío que tenía esto. Y yo le he dicho, para todos los valores que no sean números, colócales valores now. ¿Y por qué? ¿Por qué hago esto? Porque se me va a hacer más adelante muy fácil poder reemplazar estos valores nulos o poder eliminarlos, ¿no? Hasta entonces, ya hemos llegado a un resumen de una data procesada, que es nuestra data limpia, donde hemos realizado las modificaciones. Entonces, vamos a hacer un resumen. Entonces, para este punto, a comparación de lo que hemos visto antes, es que ya todo esto ya son en formatos numéricos. Ya no tengo formatos object, que eran string, a comparación de lo que habíamos visto antes. Si bien es cierto, tenemos floats, tenemos ints en algunas variables, y yo al finalizar ya esto es súper fácil de convertir a puros valores float. Entonces, yo ya tengo el objetivo final que era convertir a variables numéricas. Entonces, para ese entonces, simplemente yo vuelvo a hacer lo que hice al inicio para verificar cuáles son las variables que son de tipo float, de tipo int y de tipo object. Y aquí tú te puedes percatar que esto ha reducido drásticamente, que eran creo como 15 columnas que eran tipo object y solo se han quedado en object las necesarias. ¿Cuáles son las necesarias? Las típicas que son el ID, el shape y la muestra y la descripción, ¿no? Y está muy bien. Y los demás después que son todos los elementos ya están en valores numéricos. Ahora, ¿qué tipo de valores numéricos? Yo quiero que sean valores numéricos floats. Entonces, primero voy a comprobar cuáles son usando esto, chicos, es la misma lógica que he usado al inicio. Es para verificar qué columnas son ya de tipo float. Y aquí verifico las que son de tipo int. Y ya están en formato int. Ya hemos resuelto los problemas que queda de los negativos y los objects, y exclusivamente ya me aparecieron solo los necesarios, ¿no? La muestra, la descripción del edificio y el grupo. Ya no me aparecen los demás elementos porque yo los he transformado a numérico. Y por lo general, cuando tú transformas a numérico, se transforman a formato tipo flow, o sea, matas dos pájaros en un solo tiro. Entonces, hasta este punto, tú ya tienes un pequeño resumen de todo lo que tú habías tratado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que yo quiero ahora finalmente es transformar esos últimos valores int a valores float. Y esto es súper fácil. Yo creo una variable que se llame convertir. Le llamo otra vez a la variable de datos enteros que lo había creado antes acá
y llamo exclusivamente por medio de iloc a las columnas que yo necesito, que es, y esto ya lo habíamos definido antes. Y como me va a devolver un data frame, yo solo quiero lo que son las columnas, me va a devolver como que una lista de las columnas y lo convierto nuevamente en lista, ¿no? Para que sea una lista propiamente dicha. Entonces, como ya convertir es una lista de todas las columnas que yo había seleccionado en formato in, que son las columnas que a mí o me llaman el interés. Simplemente lo que voy a hacer es que a data limpia, recuerda que estamos trabajando con esta data porque estamos realizando las modificaciones acá, voy a agregarle esta lista, o sea, de todas esas columnas, porque recuerda que son los nombres de las columnas que se encuentran dentro de esta data, y le voy a decir que lo conviertan esa lista de columnas a formato float, como es por eso te dije que era súper fácil luego después de convertirlos. Y para verificar, llamo simplemente a cualquier variable, que en este caso quiero llamar a las de vario, ya está. Todos están en tipo float porque por lo general te vas a dar cuenta que están en tipo float cuando tiene el punto, ¿no? El punto es un formato decimal. Y nuevamente llamo a mi data info para comprobar si ya tengo el resumen que hice y aquí ya tengo todo en float y los objects simplemente los que deben ser object. Entonces hasta ese punto ya hemos tratado nuestra data geoquímica con todos esos este, problemillas que teníamos, ¿no? Que nos vienen de laboratorio. Y después ya comenzamos con la segunda parte de lo que es la exploración de datos, ¿no? De nuestro EDA, que es verificar los valores nuevos. Y esto ya es súper fácil, porque simplemente ya con tu data que ya tienes valores numéricos, ya los puedes trabajar, ya le puedes hacer combinaciones. Entonces simplemente recordamos aquí que podemos llamar a los valores nulos con ISNA y cuando yo le doy a zoom, simplemente lo que va a hacer, por ejemplo, es devolverme cada una de las columnas y especificándome cuántas cantidades de valores nulos tiene, pero yo quiero en realidad simplemente saber cuál es la cantidad total de valores nulos que tengo en toda mi data frame, y son 46. Oh, y esto no es posible, yo no necesito los valores nulos, no los voy a necesitar más adelante, entonces, ¿qué hago? Los voy a eliminar. Pero para eso yo debo saber dónde están y dónde los debo eliminar. Y simplemente lo que voy a hacer es llamar por medio de una variable que yo le llame nulos. Llamo a mi data limpia, le digo a las columnas que son la lista, y simplemente lo que voy a hacer acá es llamar de nuevo de mi columna, de mi data limpia, por favor dime cuáles son los nudos. Any significa cualquier de algún. Entonces dime cuál es algún valor nulo que se encuentre en mi data limpia y por favor esto devuélvelo en formato lista y me va a devolver las columnas en formato lista que contienen al menos un valor nulo. Entonces, como les dije, a mí me gusta verlo visualmente estético bien y simplemente llamo mi función print acá. Las columnas con valores nulos son nulos, ¿no? Que eso es una lista. Entonces me va a devolver una lista de las columnas que tienen un valor nulo. Y como te digo, shape es una de las columnas que yo no voy a necesitar, entonces al final lo voy a eliminar, pero estos sí tienen valores nulos, entonces tengo que echarle un poco de ojo acá para no eliminar toda mi data, porque el objetivo de una exploración de datos es tratar de eliminar la menos cantidad de data posible, o sea, tratar de conservar la mayor cantidad de data posible. Entonces, simplemente esta es la misma lógica que yo utilicé acá, es para ver el nombre de las columnas de mi data limpia. Y aquí lo puedo ver ya de manera, ¿cómo se llama? Más visual, por decirlo así. Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mi lista de, de columnas que contienen valores nulos. Y como les digo, esto me va a devolver un data frame y son todas estas columnas que contienen valores nulos, ¿no? O al menos algún valor nulo. Por ejemplo, esto tiene solo un valor nulo, ¿no? Y esto tiene un solo valor nulo. Y esto yo lo estoy viendo por medio de una tabla. Y es un poco tedioso, ¿no? Porque imagínate que tú tengas 10.000, 14.000, 50.000 datos. Es bastante tedioso. Entonces mejor lo voy a ver de una manera más gráfica. Y es aquí donde empezamos a llamar a las librerías de Matplotlib, ¿no? Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer acá es crear, así recapitulando, así súper fast, mi variable fig que me va, ¿cómo se llama? Hacer referencia a mi cuadro principal, a mi ax, que va a ser el contenido que va a estar dentro de este cuadro principal, y mis subplots, que me va a permitir llamar al gráfico en sí. Entonces yo le voy a decir, créame un gráfico, por favor, de un tamaño de 20 por 10, de 20 de largo y 10 de ancho, y
quiero que sea un mapa de colores y aquí estoy combinando la librería Seaborn, porque yo les dije que es mejor, o sea, es visualmente mejor. Y por favor, que me muestren los valores nulos, únicamente los valores nulos, y le pongo Show y ya está. Y esto es visualmente mejor que esto, ¿verdad? Que están viendo acá, porque aquí yo no entiendo nada, por decirlo así. Pero con esto yo ya lo puedo ver. Ah, ya, y puedo ver mis columnas. Wow, sí, efectivamente, en mi columna berilio hay un dato nulo. Aquí en lo que es en litio hay un dato nulo. Perfecto. ¿Y cómo sé que son datos nulos? Recuerda que si esta proposición es verdadera, me va a dar uno. Y si es falsa, o sea, si no es nulo, me va a dar cero. Entonces aquí yo tengo que me dice que no hay valores nulos acá, no hay valores nulos acá, pero aquí sí hay valores nulos. Y mira, acá hay una columna entera de valores nulos. Entonces esta columna yo por ley no la voy a necesitar y la voy a tener que eliminar. Entonces, por ende que yo digo, viendo nuestros datos presentan valores nulos en una fila, pero a la vez posee datos de otras columnas que no podemos eliminar la fila total, porque tenemos que saber si la vamos a eliminar completamente o no la vamos a eliminar completamente. Entonces, este cuadro nos sirve para poder tomar decisiones con respecto a nuestros datos, ¿no? Entonces, simplemente lo que voy a hacer acá es visualizar la fila con valores nulos, ¿no? Para poder evaluarla, por ejemplo, una fila así normal, yo por medio de eloc, selecciono, ¿no? Le digo acá, quiero que me selecciones la fila número 28, por ejemplo aquí, la fila 28, que es esta, la que contiene los valores nulos. Estas son las filas y estas son las columnas. La fila número 28 y que quiero que me des todas las columnas. Y como yo les decía, aquí me aparecía en 3 puntitos, ¿verdad? Pero con esto, set option, tú puedes desplegar todas estas columnas para que te pueda mostrar todas las columnas, ¿no? Le puedes decir si son 100 datos o, mejor dicho, 100 valores, 200 valores y te los va a extender toda la cantidad de filas toda la cantidad de columnas que tú tengas. Entonces yo estoy viendo acá de manera más visual y digo, chispas, en esto tiene valor nulo, aquí tiene valor nulo, aquí tiene valor nulo, aquí también tiene valor nulo y yo viendo. Y aquí tú ya estás tomando decisiones de datos, qué es lo que vas a decidir, si eliminarlo o no. Estás viendo que prácticamente en esta fila la mayoría de valores es cero. La mayoría de valores es cero. Entonces yo en geoquímica, cuando tengo una fila que es que casi todos los datos tienen cero, no me va a servir. Por más que esto tenga, por ejemplo, los datos en lo que son los óxidos mayores, eso solo me va a servir para poder clasificar las rocas, pero yo quiero ir un estudio más allá. Entonces, por eso es que les digo que va a depender de lo que tú estés buscando realizar con tus datos. Por ejemplo, yo estoy realizando, buscar lo que es una evolución magmática de algún yacimiento. Entonces, yo voy a necesitar sí o sí valores de estos elementos. Entonces, como yo no tengo esto, entonces no me va a servir. Entonces, por ende, yo hasta ese momento decido efectivamente esta fila no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a eliminar. Simplemente removemos las filas y las columnas con valores nulos, ¿no? Y aquí yo remuevo, ¿qué removí? Removí esta columna y removí esta fila que ya vimos anteriormente que no me servía y simplemente con el método drop, yo le digo, elimíname shape, axis me representa columnas y in place para que se guarde, ¿no? Para que se guarde permanentemente. Entonces simplemente aquí con esto yo ya llamo otra vez a mi data limpia y digo, ya lo he eliminado, perfecto, lo he eliminado y ya está, tengo una data más limpia. Ahora quiero eliminar la columna, mejor dicho, la fila número 28. Le digo, aquí elimíname la fila número 28, axis 0 para hacer referencia a filas y in place true para que guarde la, la, el cambio, ¿no? Y simplemente para no hacerlo tedioso, le voy a llamar por medio de head y aquí ya está. Ya lo eliminé. Si tú quieres, no le puedes poner head y ¿cómo se llama? Y puedes visualizar todo y ya hemos eliminado la fila número 28, ¿no? Entonces, hasta ese momento, ya para poder, y para no extenderlo más, ya hemos eliminado esto y verificamos los nulos por segunda vez para saber si es que tenemos algún valor nulo y efectivamente ya no tenemos valores nulos. Ya está con una lista vacía. Yo le digo, ¿sabes qué? Muéstrame los 5 últimos porque recuerda que está en la fila número 28 y efectivamente en el índice número 28 ya no está. Ya no está. Y limpieza de datos de no interés. Es aquí donde yo le digo, por ejemplo,
quiero seleccionar la fila número 15 que por ejemplo simplemente que digamos así para verlo, para poder analizarlo y digo, bueno, esta fila simplemente aquí, bueno, mira, tiene estos símbolos, no sabe, o sea, no está determinado el edificio, no está determinado el grupo, entonces por ende yo aquí voy a decidir que, bueno, yo no voy a trabajar con esta fila y como no voy a trabajar con esta fila, mejor la elimino porque si no me va a hacer mayor bulto. Entonces ya estoy limpiando, por decirlo así, ya mis datos. Y como yo he ido eliminando filas, es ideal que tú resetees el índice. Entonces yo voy a resetear el índice y ¿cómo se llama? Lo puedo mirar acá, ¿no? Entonces aquí yo el índice lo he reseteado. Pero no lo hemos hecho permanente, solo recuerda que lo estamos viendo como copia. Ya más adelante lo vamos a hacer permanente. Entonces simplemente hasta este momento con todo lo que nosotros habíamos hecho, de todas las filas y columnas que teníamos antes, teníamos creo como 45 columnas, pero ahora se ha reducido a 33 porque ya lo hemos limpiado, ¿no? Entonces yo quiero ver, a mí me llama la atención lo que es la columna de edificio porque es con lo que yo lo voy a separar más adelante, MISI 1, MISI 2, MISI 3, ahí es perfecto, aquí ya está normal, entonces yo verifico que esa columna que a mí me interesa está bien, no tiene ningún cambio por hacer, entonces simplemente yo proceso mis datos y lo que voy a hacer acá es visualizar algunos valores que tengan cero, porque sí, yo le puedo dar también esa condición de aquellos valores que tengan cero. Por favor, selecciónamelos y por medio de la lógica que yo les hice saber en algunos valores nulos, voy a poder tener esto. Y yo digo, oh, wow, aquí sí tengo algunos valores ceros. Por ejemplo, esto, pucha, no me va a servir, esto tampoco de acá. Entonces, ¿cómo hago? Les voy a limpiar algunas cosas acá. Esto, mira, por ejemplo, acá hay bastantes ceros en todo esto, entonces va a haber algunas columnas que no me va a servir, ¿no? Entonces, simplemente lo que yo hice acá es verificar qué valores ceros tenía y bueno, hasta este momento ya hemos tratado básicamente, hemos eliminado los nulos, hemos eliminado los negativos, hemos convertido, perdón, los string a numéricos y ya aquí, bueno, ya es una entrada más operacional. Ya con esto ya habíamos terminado lo que es la operación de limpieza de datos, porque ya no tenemos nulos, ya tenemos numéricos y simplemente, bueno, ya específicamente hablando de geoquímica, solo hay que hacer unos ajustes con algunos valores que son ceros que no nos va a servir y es la misma lógica que hemos usado nosotros antes para poder limpiar nuestros datos. Entonces, como ya tenemos valores numéricos, eso ya lo podemos darle condicionales, ¿no? Para poder eliminarlos y trabajar con esto y esto. Recuerda que este gráfico es como un formato de decisión que te va a ayudar a decidir si vas a trabajar con tal columna o vas a permanecer con tal columna o lo vas a eliminar, ¿no? Entonces es como que te ayuda a poder tomar la decisión respecto a tus datos para que tú puedas conservar la mayor cantidad de datos posible, porque tampoco el objetivo es tampoco deshacernos de todos los datos, sino tratar de conservar la mayor cantidad de datos posible para poder tener una mejor evaluación estadística. Y con esto sería un poco de lo que les quería compartir esta sesión de refuerzo. Creo que hemos visto algunas cositas y ¿cómo se llama? Espero que les haya servido, chicos. Creo que nos hemos extendido un poquito y de repente en la próxima sesión de refuerzo vamos a ver algunos temas adicionales. Pero bueno, de todas maneras, espero que les haya servido y no sé si tienen alguna pregunta. Voy a ver el chat, a ver. Dice, buenas noches, una consulta. Los valores no detectables se los toma como outliers. Sí, a veces por lo general, sí, se toman como outliers, pero cuando son no detectables, por lo general, es como les digo, es depende del geólogo qué es lo que quiere, tratar de manipular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una data geoquímica, generalmente para poder hacer lo que es por decirlo así, una historia de una evolución de una cámara magmática. Por lo general no se trabajan con esos valores, pero de repente sí son datos que se van a utilizar, ¿no? Para poder realizar lo que son evaluación de yacimientos. Y sí, ahí sí hay que tener un poco de cuidado, entonces es como que también se hacen otro tipo de artificios. Pero ya yéndonos, eso ya es un enfoque más específico, pero lo comento así de manera general. Entonces, no sé si tienen también otra pregunta. Espero que haya podido responder tu pregunta, pero sí. Entonces, si no tuvieran alguna otra pregunta,
Nos estaríamos viendo para la siguiente sesión y yo nuevamente agradecido de que hayan podido brindarme un poco de su tiempo para poderles compartir esto y espero que lo puedan utilizar, ¿no? en sus rubros y poderlos adaptar, porque recuerden que la programación es muy versátil para que puedan adaptarlo a la rama que ustedes están. Entonces, sin más que decir, muchas gracias nuevamente.